Yo sé que puede ser una vía de escape o un consuelo decir o decirse que es una onda de Marcos y que las bases zapatistas mueren de ganas por ser acarreadas a algún acto de Andrés Manuel López Obrador, o que arden de deseos por hacer proselitismo para las propias elecciones. Pero no, este es el festival de la digna rabia, y como todos, todas y todoas, hemos venido aquí a expresar nuestra rabia. No la rabia de Marcos, o de Moisés, o de Hortensia, o de Zebedeo, o de David. No, la rabia de las comunidades zapatistas, que ya no solo son agredidas por los malos gobiernos, también por quienes se dicen de izquierda y progresistas. Y cuando hablamos, solo hemos expresado nuestra rabia. Si escucharan la rabia de los demás que no son del EZLN, la que cultivaron también con agresiones y persecuciones, tal vez entenderían algunas cosas. Pero por otro lado, ¿por qué no se le pregunta a López Obrador la razón por la cual prefirió aliarse con perseguidores y asesinos de indígenas en general e indígenas zapatistas en particular? ¿Quién de ustedes, me refiero a los que preguntan, vino acá a decirnos, compañeros, nos vamos a madrear, pero es por un proyecto alternativo de nación? Aguanten vara y no hagan bulla porque es por el bien de la patria. Ustedes esperen mientras nosotros salvamos a la nación. ¿Y de qué le sirvió al movimiento López Obradorista aliarse con los Núñez, los Montreal, los Muñoz Ledo, los Sabines, los Albores, los Canter, los Iruegas, los exfuncionarios indígenas de Fox, los que votaron en contra de los acuerdos de San Andrés para demostrar vocación de gobierno, los que persiguen ambulantes, jóvenes, trabajadores y trabajadoras sexuales, obreros, campesinos, indígenas, los que en los lugares donde son gobierno desalojan, despojan, reprimen, explotan, discriminan, cortejan al poderoso y entregan riquezas naturales al extranjero? ¿Y de qué le sirvió al movimiento López Obradorista, en lugar de responder con argumentos a nuestras críticas, el calumniarnos, tergiversarnos, mentir descaradamente, agredirnos verbalmente en nuestros actos, cerrarnos las páginas, editar su historia? ¿De qué le sirve al movimiento López Obradorista decir una y otra vez que es el único que está luchando en este país, que es el único que se opone a Calderón, que tiene a los mejores escritores y artistas de su lado y que ninguna otra organización puede decir lo mismo? ¿De qué le sirve esa soberbia frente a los humildes y los de abajo? ¿De qué le sirve al movimiento López Obradorista no vernos ni oírnos, ni ver ni oír a los muertos y muertas que son su responsabilidad? Pueden decir que eso no es Andrés Manuel López Obrador. Sí lo es, lo ha sido siempre y no lo ve quien no lo quiere ver. Y un dirigente debe hacerse responsable de lo que dicen y hacen él y su movimiento, y los miembros de un movimiento también. Así como los indígenas zapatistas se hacen responsables de ser indígenas y de ser zapatistas, y por hacerse responsable de eso es que los desalojan, los hostigan y los atacan. Hace unos meses llegó a nuestras tierras una caravana internacional para mostrar su apoyo a las comunidades zapatistas frente a las incursiones militares. Según recuerdo, venían de Grecia, Italia, Francia y del Estado español, entre otros países del mundo. Nos llamó la atención que no viniera ningún vasco o vasca. Probablemente, pensamos, no se apuntaron o en la lista no los habían incluido. Fue el teniente coronel insurgente Moisés, encargado de la Comisión Intergaláctica, a ver, y en efecto, venían vascas y vascos, pero dijeron, palabras más, palabras menos, que se habían apuntado junto con los españoles para no dar problemas. Nosotros les dijimos que no nos habíamos peleado con medio mundo por hacer público nuestro reconocimiento al derecho de los vascos a su independencia, para luego terminar metiéndolos dentro de los españoles para no tener problema. Que no nos habíamos peleado con medio mundo para poder decir Gora Euskera, Gora Euskal Herria.
Si nos hicimos responsables de nuestro asesoramiento, si nos hicimos responsables de nuestra palabra, si para ello desafiamos la fuerza del gobierno y sus ejércitos y policías, si nos hicimos responsables de nuestros muertos, no veo por qué no habríamos de hacernos responsables de nuestra rabia. Compañeros y compañeras, esta madrugada con un pequeño grupo y esta tarde con toda la delegación nos hemos reunido las compañeras y compañeros para decidir cuál debe ser el mensaje principal de esta intervención. Muchas y buenas palabras hemos escuchado en estos días aquí en San Cristóbal y antes en la Ciudad de México. Claro, también escuchamos algunas barbaridades. Casi todas se han referido a la crisis mundial y nacional y a los tiempos ominosos que se avecinan. Ha habido preocupación sincera, pero también ha habido alegría. Como si cada uno, en individual y en colectivo, supiera que tiene algo con lo que hacer frente a esos temores y horrores. Como si no hubiéramos dejado de tener miedo y pena, pero estos fueran diferentes. Como si tomáramos ese miedo y esa pena y las controláramos, les diéramos rumbo, destino. Como si de por sí pudiéramos hacer como nos platicaron Mariana, Italia y Norma. Como si supiéramos que va a pasar lo que va a pasar. Algunos de quienes han expuesto en este festival, en sus puestos o en sus intervenciones, han mostrado su preocupación por quién o cómo o con qué se va a dirigir ese movimiento. Se aventuran estructuras, modos, formas, para ese gran movimiento que seguro habrá de levantarse aún frente a lo más oscuro y perverso, como seguro se levantará el pueblo palestino frente al crimen que hoy se comete en sus tierras y contra su gente. Como zapatistas que somos, pues claro les digo que tenemos mucho contento que las dudas y preguntas que los desvelan y develan ya no son del tipo: ¿será que se puede hacer algo? ¿Será que va a pasar algo? Ustedes y nosotros hemos visto y sentido esa rabia acumulada, pero a nosotros no nos preocupa quién o cómo o con qué se va a dirigir esa rabia, tampoco con qué paso, velocidad, ritmo y compañía. No nos preocupa la velocidad del sueño. Nosotros hemos aprendido a confiar en la gente, en el pueblo, en nuestro pueblo. Sabemos ya que no necesitan quien los dirija, que se dotan de sus propias estructuras para luchar y para triunfar, que toman en sus manos sus propios destinos y que lo hacen mejor que los gobiernos que se imponen desde afuera. No, a nosotros no nos preocupa la dirección. Escuchando ahora al compañero Carlos González del Congreso Nacional Indígena, vemos que tenemos una misma inquietud. A nosotros lo que nos preocupa es el rumbo y el destino. Nos preocupa lo que nos defina, el modo. Nos preocupa que el mundo que vaya a parir nuestra rabia se vaya a parecer al que hoy padecemos. Permítanos contarles. El EZLN tuvo la tentación de la hegemonía y la homogeneidad, no solo después del lanzamiento, también antes. Hubo la tentación de imponer modos e identidades, de que el zapatismo fuera la única verdad, y fueron los pueblos los que lo impidieron primero, y luego nos enseñaron que no es así, que no es por ahí, que no podíamos suplir un dominio con otro y que debíamos convencer y no vencer a quienes eran y son como nosotros, pero no son nosotros. Nos enseñaron que hay muchos mundos y que es posible y necesario el respeto mutuo. Y no nos referimos al respeto que se nos exige que tengamos frente a quien nos agrede, sino a quienes tienen otros modos, pero el mismo empeño de libertad, de justicia y de democracia.